El domingo pasado, y si usted no pudo escuchar ese mensaje, hablamos de capítulo 1 y 2, que es el trasfondo importante para este mensaje. Amós comienza con una denuncia del pecado de las naciones alrededor de Israel, pero aterriza con Israel, que Dios había conocido solamente de todas las naciones del pueblo, y trae un mensaje más fuerte para ellos, porque las otras naciones solo tenían la luz de la naturaleza, la ley de Dios impresa sobre su corazón nada más, pero Israel tenía la revelación de Dios a través de la ley escrita y los profetas. Entonces Amós continúa, en capítulo 2 termina diciendo: no crean que se vayan a escapar, ¿verdad? El fuerte nada le valdrá su fuerza, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 8. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El oficio de profeta, un profesor mío lo llamaba un superoficio. Los reyes en Israel gobernaban a Israel. Los sacerdotes intermediaban para el pueblo de Israel. Pero los profetas hablaban no solo al pueblo, sino hasta las naciones. Recuerde que Jonás fue enviado a Nínive. Eliseo fue enviado a Damasco a ungir el enemigo de Israel que serviría de castigo a Dios. Ungió con aceite a un enemigo. Los profetas trascienden la región del pueblo de Dios. Ellos eran los fiscales del pacto para Israel y la voz de Dios para toda la tierra realmente. Ahora, eso es importante recordar por lo que vamos a leer ahora. Porque los israelitas en su rebeldía, en su desobediencia, en sus injusticias y perversiones, trataron de eliminar la voz de Dios. El domingo pasado lo hablamos arriba, ¿se acuerda? Que Dios dice: yo los saqué de Egipto, le corté a los gigantes, ¿verdad? De delante de ustedes. Dios les recuerda lo que había hecho en la salvación, pero llega al punto más importante. Dice que de sus jóvenes levanté, ¿qué? A los nazareos y a profetas. Pero le dijeron: no profetice. No profetice. Dice Dios: yo les di lo mejor que pude. Yo les di profetas de sus propios hijos, que hablara la voz de Dios entre ustedes. Y taparon sus oídos y mandaron a no profetizar a los profetas. Ahora bien, Israel estaba muy equivocado en tratar de callar la voz de Dios, y vamos a ver por qué. Pero la pregunta al principio de este mensaje para cada uno de nosotros es esta: ¿ha estado equivocado acerca de Dios alguna vez usted? ¿Hemos estado equivocados acerca de Dios? Lo que es, lo que hace, lo que dice. Es importante esa pregunta porque hoy hay conceptos dentro del seno de la iglesia que son directamente contrarios a lo que Dios revela acerca de sí mismo.
En capítulo 3, versículo 1, empieza el Riv de Amós. El Riv es el término hebreo para pleito de pacto. Es la controversia que Dios trae contra su pueblo con base en el pacto que Dios había establecido. Es la protesta de Dios con base en aquel pacto hecho especialmente con su pueblo en el monte de Sinaí y aún el pacto que fue establecido con Abraham. Ahora, en versículo 2 dice que solamente a Israel Dios había conocido. Pregunto, ¿Dios no conoce a todos? ¿Dios no conoce a todos los pueblos? Por supuesto que conoce a todos los pueblos. Pero este conocimiento es aquel conocimiento especial, hermano. Es el conocimiento cercano, íntimo de Dios que entra en pacto con un pueblo y los separa. Este es el conocimiento de que leemos en Romanos 8:21. Al que conoció, los predestinó. Este conocimiento en términos de la nación separó a Israel de las otras naciones y colocó a Israel en una relación especial de bendición, de privilegio sobre las demás naciones. Y aquí vemos dos cosas anunciadas. La soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios. Él los conoció, por eso Él los apartó, Él los tomó para sí. Aquí vemos la soberanía de Dios. Y vemos la responsabilidad del pueblo de responder en gratitud y obediencia. Las dos cosas son anunciadas. La soberanía de Dios. Él inició la salvación, Él tomó a su pueblo, lo tomó para sí, solo a ellos los conoció, los salvó, pero ahora, ya que Él los había conocido, dice, os castigaré por todas sus maldades. Vemos, por decirlo así, un gran esfuerzo de parte de Dios razonando con su pueblo. Ya han pasado cientos de años desde David, estamos a mediados del siglo VIII, estamos en 750, han pasado 250 años desde David para acá y mucho más desde Moisés, ¿verdad? Pero vemos Dios, hermanos, pacientemente luchando con su pueblo. A la luz de la historia sabemos que Israel en este caso se obstinó y se endureció. Pero el ministerio de Amós fue parte de la insistencia de parte de Dios. Durante cientos de años había enviado a Elías, había enviado a Eliseo. Isaías y Oseas junto con Amós en esta misma época están profetizando, rogándole al pueblo de Dios que se vuelvan a su Dios de pacto. Querido amigo que me oye, yo estoy seguro que si Dios juzga a alguien hoy, ya había tenido muchas oportunidades de arrepentirse, porque así es Dios. Dios se revela como Dios tardo para la ira, lento y paciente. Con solo el testimonio de la creación, 24 horas el día, 7 días la semana, 365 días del año. Nosotros tenemos el testimonio constante frente a nuestros ojos de la deidad y poder de Dios según Romanos capítulo 1. Dios da testimonio de su existencia y de su poder y de su divinidad. Y si Dios a alguien juzga, no lo hace caprichosamente, no lo hace repentinamente. Todos han tenido amplia oportunidad de buscar el rostro de Dios. El pacto contenía claramente las consecuencias de obedecer o de desobedecer. Dios, cuando estableció su pacto con su pueblo, Él les dijo que quería bendecir a su pueblo. Y conforme a su ley, Dios bendecía. Pero Él decía que según el carácter de Dios, Él no iba a bendecir la desobediencia.
Dios no puede bendecir la desobediencia. Él es santo. Entonces Él especificó claramente en el pacto que hace a través de Moisés las consecuencias por la desobediencia. Entonces Amós tiene que decirles en versículo 2, ahora os castigaré por todas vuestras maldades. Y sigue una secuencia de preguntas retóricas. Sabemos que son preguntas retóricas. Trae la respuesta. En este caso, la respuesta de la mayoría es no, ¿verdad? ¿Andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no pueden. Ahora, este versículo 3, si tiene su Biblia abierta, Amós comienza a razonar con Israel, con el esfuerzo de hacerlos entrar en razón, de suavizar su corazón. Y primero va a hablar acerca de la palabra de Dios que viene a ellos. Ahora, yo siempre pensaba en el contexto, ¿verdad? Que él está hablando de Israel y Dios. Yo pensaba, o más bien hago la pregunta, ¿quiénes son los referidos aquí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo? Yo siempre pensaba que era Israel con Dios. ¿Podrá andar Israel con Dios juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero al meditar el contexto mejor, al ponerme a estudiar la estructura del pasaje, junto con algunos comentaristas, he llegado a la conclusión, hermanos, de que se está refiriendo Amós a él y a Dios. El profeta que se les estaba presentando, que les estaba presentando, trae una palabra de Dios porque él había andado con Dios. Sabemos que los profetas, antes de ser comisionados, eran llamados a la presencia de Dios. Moisés en el monte de Sinaí, Isaías en la visión del Dios 3 veces santo. Ellos eran introducidos en la presencia gloriosa de Dios y así encargados con su misión. El profeta es el vidente que había en visión visto la gloria de Dios y así traía el mensaje. Y Amós termina esta parte en versículo 7. Vea versículo 7 y por eso tengo la interpretación que estoy presentando. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Termina diciendo, el león ha rugido, Dios ha hablado, yo soy profeta y yo necesito profetizar. Y por eso empieza diciendo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo lo que voy a decir, dice Amós, es porque yo he andado con Dios. Y tengo que decir lo que voy a decir. El profeta ha andado con Dios y ahora da su palabra. Sepa Israel, está diciendo en otras palabras, que el que le va a hablar ha andado con Dios. Hoy, hermanos, hay mucho ataque contra la palabra viva de Dios. Esta palabra es tan manoseada y tan tergiversada por tantas corrientes dentro de la iglesia. Hace muchos años el liberalismo teológico, el modernismo, toma la Biblia y la cambia en simplemente palabras humanas. Los milagros tienen otra interpretación, etcétera, etcétera. Hoy cualquier apóstol se levanta a contradecir directamente la palabra de Dios. Dan Brown, su novela, que ya hace varios años pasó de moda, pero tuvo un gran impacto en el mundo occidental. Cuando dijo, la Biblia fue compuesta por padres de la iglesia, Jesucristo fue declarado divino en el concilio de Nicea, etcétera, etcétera. Encuentro todavía personas que andan diciendo lo que Dan Brown, sus poco de mentiras, en su novela histórica, ¿verdad? Había puesto en su novela y la película. Hermanos, hay mucho ataque contra la palabra de Dios hoy. Y necesitamos saber que cuando la palabra de Dios es proclamada, es leída, es presentada, escuchamos lo mismo. Escuchamos la voz viva de Dios, la misma que Amós traía para Israel. Sigamos con las preguntas retóricas, versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no
apresare. ¿Qué está queriendo decir Amós con esta pregunta? Obviamente es no ruge el león, sino atrapado. Está en silencio, esperando, ¿verdad? Está callado el león. Pero si ruge, es que ya capturó, ya cazó. Ahora, cuando Dios manda al profeta, el profeta, su palabra, su mensaje es importante. Cuando el león ruge en el matorral, el que va pasando, ¿cómo queda? Cuando se oye, oh, ¿ah? Usted no sigue así, tranquilito, así, haciendo lo que estaba haciendo, si oye el rugido del león. Es importante. Y escoge la figura del león, porque en toda la historia, en todo el mundo, el rey de los animales, el león es respetado, es formidable, es impresionante. Y cuando ruge, tiene ese rugido grande, ¿verdad? Impresionante, el rugido del león es importante. Ponga atención. Versículo 5, otra pregunta retórica. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Qué quiere decir Amós, hermano? Un ave no es atrapada sin que haya lazo. Hay una causa y efecto. El cazador no va y recoge su lazo si no tiene nada, lo deja para atrapar un pájaro, porque está cazando. Ahora, Amós quiere decir que no hay casualidades en la vida. El propósito de Dios será efectivo. Hay causa y efecto. Uno que causa las cosas. En versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Ahora, aquí posiblemente hay una denuncia de la torpeza del pueblo. Cuando los atalayas tocan la trompeta es porque viene un enemigo. Cierre las puertas, rápido, métanse todo. Tocan la trompeta de alarma, ¿verdad? Y se alborota el pueblo. Posiblemente Amós quiere dar a entender que sí se ha tocado la trompeta y el pueblo no se mueve. Se sigue anunciando la voz de Dios, pero nadie reacciona. Y termina el versículo 6 diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Alguna adversidad, mejor traducido, ¿habrá alguna adversidad en la ciudad que Jehová no haya hecho? No hay casualidad. Nosotros solemos hablar así, le tocó buena suerte o le tocó mala suerte, ¿verdad? ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué salado! Utilizamos esos términos. Hermano, la adversidad también es voz de Dios. La adversidad también es voz de Dios. ¿Habrá alguna adversidad que Jehová no haya hecho? La pregunta es no. No habrá ninguna adversidad que Dios no haya hecho. El evangelio, el falso llamado evangelio de la prosperidad, obstruye por completo el mensaje de Dios a través de la adversidad. Había corrientes que decían, toda adversidad es del demonio. Entonces, con reprender y con hacer magias y con hacer esto otro, había que limpiar la adversidad, quitar la adversidad, porque no es Dios que manda adversidad. He conversado con muchas personas que jamás Dios no manda adversidad. El problema con estas personas es que no leen la Biblia. Y Amós especifica bien claro aquí, ¿habrá alguna adversidad que Jehová no haya hecho? Y la pregunta es no. La pregunta no es sí, es no. No hay adversidad que Jehová no haya hecho. Aquí ni siquiera mete el diablo. Aquí no mete demonios. Aquí estamos ante el Dios soberano que también habla a través de la adversidad para que su pueblo retorne, para que su pueblo escuche. A veces, hermanos, cuando
cuando nos endurecemos, cuando nos sentamos en nuestra desobediencia y rebeldía, lo único que nos llama la atención es adversidad. La buena suerte, la mala suerte, nosotros pensamos que Dios realmente no lo gobierna todo, que hay algunas cosas que de chiripa salieron. ¿Sí? Así no es. Y termina diciendo, porque no habrá nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar? Dios habla claro. Dios da tiempo de arrepentimiento. Inclusive Dios revela su secreto. Y cuando un secreto es revelado, ¿qué es? Ya no es secreto. Dios tiene un plan maravilloso secreto, hermano. El misterio que Pablo habla. Pero ya revelado el misterio, ya no es misterio ni es secreto. Vea qué grande Dios que comparte su plan con la tierra, con los hombres en la tierra, hermano. Dios habla claro, revela sus propios secretos, da tiempo de arrepentimiento. Usa la misma adversidad si es necesario, finalmente. Pregunta para nosotros eso, ¿qué tal usted? ¿Le ha estado hablando Dios a través de su palabra? ¿Le ha estado hablando Dios a usted a través de los eventos? Posiblemente a través de la adversidad. Nos está dando tiempo Dios para retornar a su misericordia, a su gracia. La plenitud de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo, en Cristo Dios ha cumplido y ha establecido un mejor pacto aún que el que estaba rigiendo en el tiempo de Moisés. Dios ha establecido el nuevo pacto en Cristo. Y todos tenemos ahora la revelación completa, el secreto y todos los secretos de Dios ahora han sido manifestados en Cristo y la Biblia completa. Amós y Israel solo tenía la mitad, si acaso. Nosotros tenemos toda la revelación, pero cualquier parte de la Biblia es suficiente, hermano. ¿Cuántos recuerdan la parábola que Jesús contó del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan? Dice que había dos hombres, uno rico pero impío y un pobre, Lázaro, que mendigaba migajas. Eso se encuentra en Lucas 16. Ambos mueren. El pobre va al seno de Abraham, al cielo. El rico va al infierno. Y allá en el infierno el rico está en tormentas, está en llamas de fuego, y pide a Abraham que envíe a Lázaro mojando su dedo para calmar su lengua. Y dice Abraham, es imposible, no pueden cruzar de un lugar a otro. Entonces el rico le suplica, por favor, entonces envía a la casa de mi padre, tengo 5 hermanos, para que les advierta que no venga a este lugar de tormento. Y Abraham dice, no puede. Tienen a Moisés y los profetas. Y dice el rico, no, pero no creen a Moisés y los profetas. Pero si alguien resucita de los muertos y va y les dice, creerían a alguien resucitado de los muertos. ¿Y se acuerda cómo Jesús termina la parábola? Dice Abraham, tienen a Moisés y los profetas. Y si no les creen a ellos, ni a un resucitado de la muerte, lo creerían. Toda la revelación de Dios o cualquier parte de ella es suficiente para advertirnos de la santidad de Dios, del juicio de Dios, del infierno que tiene preparado y suficiente para llevarnos a la fe en el Dios creador. Querido amigo que me escucha, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y si no ha invocado el nombre de Jesucristo como su Salvador, su necesidad más grande ahorita es obtener vida eterna mediante Jesucristo. Dios le ha dado tiempo
para confesar sus pecados, arrepentirse de su individualismo, su autonomía, su idolatría, y le llama y le ofrece vida eterna y salvación, perdón, restauración en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha revelado sus secretos. Ha revelado dos secretos principales de los cuales hemos hablado hoy. Y al revelarlos, como dijimos, ya no son secretos. El primer secreto glorioso, el misterio revelado, es que Jesucristo es Salvador de judíos y gentiles, el mundo. Salvador de judíos y gentiles. Y en Él obtenemos, y solo en Él obtenemos, vida eterna, salvación. Es el primer misterio que ya no es misterio, el primer secreto. Y segundo, por su palabra Dios insiste con sus hijos. A través de su palabra Dios vuelve a insistir y vuelve a insistir con nosotros con base en la fidelidad de su pacto, con base en su misericordia con nosotros, con base en la palabra. Él nos revela inclusive que envía la adversidad como un padre amoroso que debe disciplinar a su hijo de forma dolorosa, sí, para que reflexionemos y para que respondamos. Yo creo que nosotros aquí presentes en esta mañana, hermanos, no queremos ser como los israelitas. Ellos se endurecieron. Ellos fueron exiliados de la presencia de Dios. Hoy tenemos todavía la oportunidad y el espacio y el privilegio de meditar, de reflexionar. Y tal vez hay alguien presente o escuchando este mensaje que hoy podría decir inclusive, gracias Dios por la adversidad. Gracias porque yo sé que la manda por amor. Cuando los propósitos de Dios se han cumplido en nuestras vidas, inclusive por la adversidad, Dios mismo venda nuestro corazón. Dios mismo enjuga nuestras lágrimas. Dios mismo sana los golpes que fueron necesarios. Puede ser que lo hace directamente. Dios sabe sanar el corazón disciplinado directamente. Dios sabe hacerlo. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. La obra, la mano de Dios misericordiosa directamente sobre nuestro corazón y espíritu. En ocasiones lo hace a través de su iglesia. Y es por eso, hermanos, que siempre la iglesia debe estar presta para ser las manos, los pies, la boca del Señor unos con otros. Cuando Dios haya disciplinado a algún hermano, Él venda nuestro corazón, Él restaure nuestro corazón a través de nosotros. ¿Qué cosa más terrible? Usted ha visto un pleito de perros cuando hay una manada de perros y un perro empieza a pelear con uno y todos los demás se ciñen contra el perro. Qué feo cuando los cristianos actúan igual. Cuando hay un herido y los demás lo critican. Es así porque es pecador. Es así porque es un vago. Es así porque esto y porque lo otro. Qué feo. Ni como perros nos portamos. Nuestra acción, hermano, debe ser inspirada por Dios mismo, que es tardo para la ira, con usted y conmigo, lento, paciente, y nosotros servir la causa de Dios en sanar las heridas que Dios mismo inflige para nuestro bien, para nuestra salvación. Aunque ninguna disciplina es agradable, como dice Hebreos 12, cuando recibimos la disciplina del Padre con humildad, produce ¿qué? Fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso, hemos recibido la mano de Dios corrigiendo nuestra vida y el fruto final llega a ser fruto apacible. Esa es una palabra linda, fruto apacible, fruto de paz, fruto beneficiosa,
de justicia. Amós profetizó porque tenía que profetizar. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Amós tenía que profetizar, porque era profeta de Dios. Estaba constreñido de profetizar lo que Dios mandaba. Israel en ese momento no escuchó. Y fue triste lo que le pasó a Israel. Lo que le pasó a familias de Israel en el exilio cuando vinieron y botaron las murallas de Samaria, los asirios que eran conocidos como terriblemente crueles. Y familias, padres, madres, mamás con sus hijos tuvieron que ser exiliados, morir muchos de ellos y desaparecer. Hermanos, por medio de las mismas palabras del profeta, nosotros volvemos a oír el mismo mensaje de Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta? Yo confío que el bálsamo de la palabra de Jesucristo ha obrado en nuestro corazón exactamente lo que Dios quiere en esta mañana. Algunos hemos tenido que reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestras acciones. Quizás alguien en esta mañana ha pedido perdón a Dios en su corazón, le ha dicho a Dios, yo sé, Padre, yo sé que tú me has hablado, he vuelto oído sordo, pero pido perdón. Quizás algunos han reconocido que Dios los ha afligido para el bien. Pues todos podemos estar seguros que nuestro Dios fiel, nuestro Dios de pacto, hoy nos ha llamado con voz clara y también voz tierna al arrepentimiento y la fe, para su gloria sobre todo, pero también para nuestro confort y nuestra consolación. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra comunicada a través de Amós, tu profeta. Padre, reconocemos que en veces nosotros nos endurecemos, nosotros volvemos oídos sordos a tu palabra y aceptamos, oh Dios, que ha sido necesario inclusive que tú mandes aflicción a nuestras vidas, pero sabemos, oh Padre, que es la disciplina de un Padre amoroso que lo hace. Y pedimos, oh Dios, para cada uno de nosotros, que hoy baste tu palabra de admonición, oh Dios. Baste tu palabra tierna, tu voz de misericordia, para que nosotros escuchemos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros obedezcamos. Oh Señor, obra en nosotros por medio de tu palabra y espíritu, tu obra, tu voluntad en nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.